Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, les tenemos una invitación a todas ustedes, a todas y todos ustedes que nos sintonizan a esta hora de la mañana en todas nuestras plataformas, porque queda tan solo un día para el inicio de la temporada oficial 2025 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, este viernes 14 y sábado 15 de marzo, con la participación del destacado violinista Alexander Markov y la dirección del maestro Rodolfo Fischer. Tenemos, atención, de regalo 5 entradas dobles para que asista mañana al Teatro de la Universidad de Chile, llamando al siguiente número 22977-1579, 22977-1579. Usted llama a ese teléfono, nuestra productora Tania González lo va a atender, va a tomar sus datos y de esta forma entonces tendrá derecho a una de estas entradas dobles que tenemos para todos ustedes. Así que aproveche, hágalo y ahí vamos a estar dando en un ratito más los nombres de quienes fueron favorecidos con estas entradas. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que vamos a pasar a conversar a continuación, porque ya dejamos de lado el periodo de vacaciones, nos metemos de lleno en la rutina y obviamente un tema que hoy genera mucha preocupación es el empleo, el trabajo, en qué estado se encuentra. Bueno, está con nosotros el economista de Fundación Sol, Santiago Roselot, para contarnos más detalles respecto de esto. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Hola, Claudio, muy bien por acá, contento de estar acá nuevamente. Sí, no, nosotros felices también de tenerte acá en estudio para hablar respecto de este tema que siempre es materia de preocupación. Estamos en un año electoral también, así que de seguro va a ser parte del debate político. A modo general, Santiago, ¿qué podríamos decir respecto del estado del empleo en nuestro país? Bueno, a modo general, este es un tema que nosotros trabajamos bastante, ¿cierto? Y lamentablemente la situación estructuralmente no ha cambiado, ¿cierto? Vemos que el empleo en general es una situación que es precaria, donde los ingresos no alcanzan para cubrir con el costo de la vida en la mayoría de los casos. Y bueno, se nota particularmente en un mes como es marzo, ¿cierto? Un mes emblemático en cuanto al costo de la vida. Están los gastos escolares, ¿cierto? Están los permisos de circulación, las deudas de las vacaciones. Y lamentablemente este es un tema que todos los años vuelve, ¿cierto? Y de cierta forma está naturalizado que en marzo, pero en realidad durante todo el año, ¿cierto? El costo de la vida está por sobre los ingresos. Ahora dejamos un 2024 con una situación en la cual el empleo en general, si bien no ha experimentado una baja muy brusca, sí se ha reducido en términos de, por ejemplo, lo que teníamos en periodo de pandemia, pero al mismo tiempo ese empleo se ha ido precarizando cada vez más y los índices que muestran, por ejemplo, cómo está la informalidad o empleos que no son lo suficientemente seguros respecto de cómo eras antes, aumenta. ¿Qué ha pasado con eso y cómo se proyecta también este año? Claro, bueno, efectivamente en la pandemia hubo una gran destrucción del empleo. Y particularmente los empleos que se destruyeron fueron los de peor calidad. Y con respecto a la situación prepandémica, todavía vemos que el empleo no se ha recuperado. Todavía faltan empleos para llegar a la misma tasa de ocupación que había antes de la pandemia. Sin embargo, claramente ha habido una mejora con respecto al peor momento de la pandemia. Ahí consideramos la mitad del año 2020 más o menos como el peor año de la pandemia. Lo preocupante es justamente la calidad del empleo. Ahí si nosotros vemos los empleos que se han creado desde la pandemia, son de mala calidad, ¿cierto? Entre informalidad o que no tienen todas las prestaciones laborales para cumplir con lo que nosotros consideramos un empleo protegido, es decir, tener cotizaciones, derecho a vacaciones pagadas, derecho a licencia, una serie de prestaciones, ¿cierto? Que vendrían siendo un empleo protegido. Bueno, Santiago, estamos siempre pendientes, ¿no?, respecto de la tasa de desocupación, pero siempre es interesante ver otras cifras, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar siempre cuando hablamos de un buen empleo? Sí, bueno, ahí con respecto a la tasa de desocupación, eso es algo que sin lugar a dudas es relevante, pero que también hay que entender qué es lo que captura, ¿cierto? La tasa de desocupación captura a todas las personas que... una persona desempleada es quien no trabajó al menos una hora en la semana anterior a la encuesta que realiza el INE, ¿cierto? Es decir, una persona ocupada es quien trabajó al menos una hora
Ya eso claramente nos da un universo muy diverso dentro del empleo, ¿cierto? O sea, hay gente que puede trabajar desde una jornada completa a una media jornada, etcétera. Entonces eso es lo primero que hay que mirar cuando se habla de la tasa de desempleo abierta, que es la que se habla comúnmente, que en este caso el último mes fue de un 8%. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay otros indicadores que consideran quienes no buscan empleo, pero es porque ya se cansaron de buscar empleo. O, por ejemplo, quienes trabajan media jornada, por ende están empleados, pero desearían trabajar más horas. Y en ese caso es la tasa de desempleo integral, que de un 8% pasa a un 11,3%. O sea, prácticamente 1 de cada 10 personas en Chile está con este problema de empleo. Y esta situación claramente afecta de manera distinta a distintos segmentos de la población, como por ejemplo pueden ser las mujeres o la juventud. El caso ahí de la juventud también es más dramático aún, porque esta tasa ampliada de desempleo, la tasa de desempleo integral, alcanza el 25%. Es decir, dentro de la juventud, 1 de cada 4 jóvenes que sale a buscar empleo no encuentra. ¿Y por qué se produce esa situación, Santiago? Bueno, ahí hay distintos motivos, pero quizás lo más preocupante es también las consecuencias que puede traer esta situación en la juventud. Ahí también, bueno, durante el verano nosotros sacamos un estudio que intentaba mirar un poco más en detalle la situación del empleo joven, ¿cierto? Porque lo que hemos visto es que en la juventud, y particularmente los varones jóvenes, son quienes han votado más por candidatos de ultraderecha, ¿cierto? Eso se ha visto, por ejemplo, en Argentina, que está ayer, bueno, una protesta bien grande. Entonces vemos que las condiciones precarias de empleo de la juventud son particularmente preocupantes para el avance de la ultraderecha, pero en general lo es esta crisis, ¿cierto?, que estamos hablando, ¿cierto? O sea, el costo promedio de un hogar, según las estadísticas oficiales, sea de 1.900.000 pesos a precios de hoy, y los salarios estén el 50% gane menos de 600.000 pesos, eso es una situación estructural que es preocupante, que obliga a la deuda y que también es terreno fértil para este avance de la ultraderecha, ¿cierto? Eso en términos generales. Ahora, Santiago, estamos conversando con el economista Santiago Roselot de Fundación Sol. Estamos hablando de que hay, al parecer, una suerte de incapacidad del mercado laboral de generar empleos de calidad. Y que es algo que se viene arrastrando ya desde hace bastantes años. ¿Por qué eso no se ha podido revertir o a quién tendríamos que apuntar a la hora de buscar, por así decirlo, responsables de que esta situación se mantenga? ¿Derechamente al Estado por no adoptar las políticas necesarias o también al sector privado por efectivamente no favorecer las condiciones para que este mercado pueda mejorar? Ahí ambos sectores juegan un rol, ¿cierto? O sea, cuando el Estado o la institucionalidad en general, ¿cierto?, plantea reformas que buscan aumentar el salario mínimo, que buscan mejorar las condiciones de trabajo, rápidamente el sector privado se niega, ¿cierto? Y el discurso, sea independiente de la situación económica del país, cuando el país le está yendo bien, no hay que interrumpir ese crecimiento económico, cuando el país le va mal hay que ajustarse el cinturón. Entonces siempre el sector privado va a estar, o ha demostrado en realidad, estar en contra de avances para la clase trabajadora. Ahora, también hay una responsabilidad en la institucionalidad, ¿cierto? El salario mínimo, por ejemplo, es una política pública que es central, que es fundamental para mejorar los salarios en Chile, no solamente para quienes trabajan y ganan el salario mínimo en sí, sino porque también sirve como una guía para los demás salarios de la economía. Un efecto faro, como se le conoce en la literatura. Y si bien ha aumentado de manera importante, ¿cierto?, en estos años, sigue siendo insuficiente. O sea, los 510.000 pesos, ¿cierto?, que son brutos, que equivalen a un poquito más de 400.000 pesos en líquido, no alcanzan para superar la línea de la pobreza de un hogar de 3 personas. Y ahí eso es lo que nos invita, ¿cierto?, a cuestionarnos qué valor le estamos dando al trabajo, o sea, qué es lo que hay detrás.
Un salario es básicamente el tiempo que le dedica una persona todos los días, una jornada completa, ¿cierto? Que trabaje 9 horas al día o eventualmente, ¿cierto? Va a ir disminuyendo la jornada. Pero es también esa pregunta de fondo que hay que tener en cuenta cuando se habla de estos temas, ¿cierto? Tiene que haber una suficiencia, tiene que alcanzar para vivir el salario. Uh-huh. Estamos entrando ya o no estamos entrando, ya entramos al último año de administración de este gobierno. Esta semana, de hecho, se conmemoraron los 3 años. La ministra del Trabajo, Janet Jara, asoma como una eventual carta presidencial. Eso lo va a tener que resolver el Partido Comunista, pero está dentro de los nombres. Y si bien en el contexto de este aniversario se relevaron algunos temas, como por ejemplo la aprobación de la ley de 40 horas, etcétera, etcétera, todo el tema de cuidados, que en cierta forma también tiene mucha relación con el tema del trabajo, cuesta ver iniciativas o políticas concretas en favor de los trabajadores que se hayan implementado durante esta administración. ¿Cómo lo ven ustedes en Fundación Sol? Sí, ahí bueno, ya hemos hablado más o menos de los principales avances, lo que principalmente destaca el gobierno en materia laborales. La ley de 40 horas también abrió muchos flancos que dejan al descubierto sobre todo a trabajadores de empleos más precarios, de empleos del comercio. Pero más allá de eso, nosotros lo que identificamos es que la mayor deuda en base a las mismas promesas, ¿cierto? que hizo el gobierno en su momento, tiene que ver con la negociación colectiva, ¿cierto? Donde prometieron, ¿cierto? Una negociación colectiva inicialmente ramal, luego hablaron de una negociación colectiva multinivel, que tiene una diferencia, ¿cierto? Y para también definirlo un poco, acá en Chile se negocia a nivel de empresa, es decir, cada sindicato negocia con su empresa. Incluso la mayoría de las empresas tienen más de un sindicato. Uh-huh. Y eso debilita al trabajador, ¿cierto? A los trabajadores en su negociación porque los va atomizando. La negociación colectiva a nivel ramal agruparía, por ejemplo, a todos los trabajadores de un sector, a todos los trabajadores de la minería, a todos los trabajadores del sector comercio, a todos los trabajadores de la industria, a todos los trabajadores de la educación, ¿cierto? Y así sucesivamente para los distintos sectores, y lo que permitiría sería de esa manera darle mayor poder negociador a los trabajadores en esta negociación, ¿cierto? Hoy en Chile la negociación colectiva tiende a ser prácticamente el único espacio en el cual hay aumentos salariales reales, es decir, aumentos salariales por sobre la inflación. Y eso es algo que hay que potenciar, que hay que darle más herramientas a los trabajadores, y entendiendo también que esto es algo que existió, esto es un legado de la dictadura, ¿cierto? Habían negociaciones, hubo experiencias de negociación colectiva ramal previo a la dictadura, pero con el plan laboral de José Piñera y luego con la Constitución del 80, ya se cercó, ¿cierto?, la negociación colectiva al nivel de empresa, y hubo una serie de derechos laborales que se fueron perdiendo. Uh-huh. Nos quedan unos minutos, Santiago, pero a propósito de lo que estábamos hablando ahora último, y es siempre bueno recalcar este mensaje. ¿Por qué es fundamental fortalecer los sindicatos, el mundo sindical, a la hora de hablar de un empleo de calidad? Acá uno parte de un diagnóstico que es que hay mucha asimetría de poder, ¿cierto? El trabajador está, ¿qué es lo que pone en juego? Su empleo, ¿cierto? Arriesga su empleo al momento de negociar, de pedir mejoras, y al arriesgar su empleo, ¿cierto?, arriesga lo que sostiene su vida materialmente. Uh-huh. Entonces ya hay una asimetría de poder ahí. Nuevamente también, como hablábamos, hay un sector privado que siempre se niega a mejoras y que está organizado, ¿cierto? Está organizado. Entonces la única manera de ir un poco supliendo o mejorando esa situación de relaciones de poder es empoderar a los trabajadores a través de la organización, ¿cierto? A través de los sindicatos, a través de las relaciones intersindicales, de las federaciones de trabajadores. Y en general está esa lógica, ¿cierto?, donde hay que tener lo que se habla, ¿cierto?, de la solidaridad, ¿cierto? Uh-huh. O sea, hay sindicatos que tienen más poder que otros y que, por ejemplo, con un sistema de negociación colectiva ramal, podrían extender los beneficios que ellos logran para otros trabajadores de sectores
con menos poder. Bueno, sin duda alguna un tema fundamental a la hora de hablar de nuestra economía, de nuestra sociedad. Obviamente, siempre contamos con el apoyo de nuestros amigos y amigas de Fundación Sol para tratar estas materias. Así que, Santiago, agradecerte que haya estado con nosotros esta mañana y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Y nosotros comenzamos a despedirnos cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos antes de dar el pase a Antonella Esteves y Semáforo, que llega acá a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. En breve felicitamos a Cristian